Y yo tengo una consulta. En el ¿Sí? video decía que no funcionaba a base de internet. Entonces, ¿cómo se reparten grupos en diferentes zonas? En The Git. Ah, sí. Ya. Básicamente lo que se hace, pues justamente aquí nos dice que no es necesario que estemos conectados a Internet. ¿Por qué? Porque del repositorio que existe, nosotros cuando queremos trabajar en un proyecto, ¿qué hacemos? Cogemos y nos clonamos, perdón, ahí se ve, nos clonamos del servidor que está en la nube o que está en un punto específico, nos clonamos todo el proyecto, ¿sí? Nos clonamos a nuestro equipo todo el proyecto. Y entonces nosotros comenzamos a desarrollar, comenzamos pues a hacer todo, ¿no? Empezamos a trabajar y todo. Pero, ¿qué pasa? Necesitamos ya ir guardando lo que vamos haciendo, ¿no? Vamos que si yo eh, me pongo de ejemplo, estoy trabajando en crear un login de una aplicación. Entonces, primero voy a ir, si es que yo estoy a cargo del backend y del frontend, que depende de dónde trabajemos, pues nos toca eso. Pues a ver, vamos a ir registrando. Este día hice pues la primera interfaz, la primera versión, hice el formulario donde voy a ingresar mis datos, mis botones, y guardé esa parte. Entonces cojo y respaldo, ¿sí? Y por ahí puede que exista otra persona que en cambio esté encargada de hacer la parte del backend, en cambio él esté haciendo los métodos que van a recibir los valores que se le mande por el formulario. Entonces él se empieza a encargar de realizar esto, ¿no? Entonces coge, guarda sus cambios, están trabajando sin conexión, ¿no? Todo se está guardando localmente en mi equipo. Pero, ¿qué pasa? Que cuando yo ya necesito pues unir mis cambios o mandarlas al repositorio central, yo pues solo ya necesito, ahí es cuando realmente ya necesito una conexión, ¿no? Cojo, conecto a internet, apunto al repositorio y le mando. Ahí recién hago un push y mando todos mis datos, todas mis modificaciones. Y ahí en el servidor se actualiza todo y pues también hacemos un pool para traernos lo que hayan hecho. Es decir, yo como frontend mando mi parte y también verifico si es que alguien más ha hecho algún cambio. Entonces, aparte, luego pues quiero ver qué actualizaciones hay, me jalo esas actualizaciones otra vez a mi equipo y veo, ya me han implementado pues los métodos, entonces ya voy a hacer las pruebitas, ¿no? Cojo, pruebo ya, yo hice la interfaz, digo, bueno, voy a ver si ya funciona, meto datos que debo de tener datos de prueba justamente para ir probando lo que voy desarrollando, un usuario admin y una contraseña admin llamando, chévere, si se loguea, porque ya la persona que estaba encargado del backend de los métodos para, para acceder, para leer la base de datos, para acceder, ya hizo esa parte, entonces ya voy viendo. Y también pues esto me va a permitir con esta herramienta ver qué es lo que ha hecho, ¿sí? Con los comments. Por eso es lo que dice que se puede trabajar sin conexión, ¿sí? Eso por un lado, si es que trabajamos en equipo, ¿no? Si es que trabajamos pues en nuestro equipo local, nos sirve más para ir gestionándonos, ¿no? Vamos viendo qué he hecho, a ver qué fecha hice tal cosa, qué hice ese día, más o menos para irme acordando qué modificaciones hice, ¿no? Pero lo importante es eso, o a lo que se refiere cuando trabajamos o que no hace falta una conexión, es porque todo lo del repositorio central nos bajamos a nuestro equipo, es una copia exacta, trabajamos en él, y si es que hay cambios ya luego, ahí vamos a necesitar la conexión, ¿no? Eh, Eso es específicamente. Bien, vamos a ver, ¿sí? No sé si tienen algún otro comentario, alguna otra duda. Bien, no sé si se instalaron ya lo que les envié, el Git para Windows. Sí, Diga. Ujú. Sí, por eso, sí. Solo en las que yo les mandé una opción nada más que quería que escojan, que era la de la mitad, pero es básicamente el resto era next, 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 next. Solo esa especificación que les ponían nada más. Ajá. Sí, de ahí el resto todo era lo mismo. Para no sé si alguien trabaja en Windows, perdón, en Linux o en Mac.
Ya, bueno, chévere. Para Linux o para Mac es mucho más sencillo porque por línea de comandos ya hay, pues, dependiendo si utilizan un Ubuntu, si utilizan un CentOS, eh, ustedes mandan, ¿no? Perdónenme, me olvidé de ponerles a grabar la clase. Ya. Si ustedes si utilizan un Ubuntu, que es lo más común, un CentOS, ¿sí? Ahí ya es por línea de comandos. Y bueno, en el video también nos hablaba que podemos utilizar Git de dos formas, ¿no es cierto? La primera que era por consola y la segunda por interfaz. Cuéntenme no sé si alguien se puso a investigar un poco de las que son con interfaz para manejar Git. Sí, sí hay una forma de GitHub. Bueno, GitHub básicamente lo que ofrece es un servicio, ¿no? de repositorios para si no tenemos un servidor, pero GitHub nos ofrece pues, un repositorio gratuito hasta cierto punto y si no, ya hay las versiones pagadas. Pero también tiene una interfaz gráfica justamente, ¿sí? Y básicamente lo que hace es, tiene las mismas, casi todas las funcionalidades de la consola, pero el beneficio de aprender a usar los comandos de Git en consolas que vamos a poder usar todos, ¿no? Hoy día vamos a hacer una pequeña demostración, ya que pueden irme siguiendo en lo que vamos a ver, sobre el uso mismo, ¿no? De Git por consola. Luego, pues, viendo cómo nos va, tal vez utilicemos una gráfica, pero lo primordial es aprender a usar por consola. ¿Por qué? Porque Git, este sistema de control de versiones es, por decirlo así, universal. Es decir, que si yo sé manejar la consola, pues voy a poder hacer cualquier cosa. En cambio, en las que son con interfaz, existen pues ciertas diferencias que habrán por ahí. Va a tener menos características que yo puedo hacer, menos funcionalidades. Y también hay unas que son pagas, ¿sí? No todas las interfaces, sí, las interfaces para manejar Git son gratuitas, ¿no? Por ahí hay unas que son gratuitas, pero no tendrán todo, o por ahí hay las que son pagadas. Realmente la de GitHub que ofrecen, pues ya la voy a probar, esa no la había utilizado antes. Yo he manejado lo que es el GitKraken, que es súper intuitiva y súper chévere la interfaz que tienen. Nos van indicando cómo va el flujo de información. Cuando ya trabajan ustedes en equipo, pueden ver quién ha hecho tal cosa, ¿no? Por ejemplo, yo trabajaba en un proyecto que estábamos 6 desarrolladores, ¿no? Entonces por ahí tenemos como que una línea central y de aquí salen las ramas. No sé si ya bueno, los conceptos de las ramas que nos hablan aquí para, para que cada uno pues vaya haciendo sus cambios, vaya probando. Eh, con estas herramientas gráficas es muy intuitivo saber en lo que está trabajando cada persona y aquí vamos viendo los mensajitos que ellos ponen, yo hice tal cosa, hoy hice tal cosa, hoy aumenté esto, hoy corregí este error. Entonces, por ahí una parte beneficiosa de utilizar la interfaz es que vamos a poder apreciar de forma gráfica y más fácil lo que van haciendo otras personas, ¿no? Pero como les digo, pues sí es siempre importante manejar pues, la consola. Es como si ustedes manejaran un servidor Linux, pues se van a topar directamente el uso de la consola. Ustedes me parece que ya vieron en segundo o no sé si en tercero ya empezaron a manejar Linux. Segunda en sistemas operativos, ¿no? Ya. ¿Qué sistema operativo utilizaban ahí? ¿Qué? CentOS 7. CentOS. 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 165. El minimal deben haber usado, ¿no es cierto? Sí. Sí, Sí. Ya. Entonces ahí es todo consola, ¿no es cierto? Todo es puro consola, puro comandos, ¿no? Básicamente es lo mismo. Y básicamente si es que ya abrieron por ahí el Git Bash que se les abre de la herramienta que ustedes instalaron, van a toparse que es una consola, ¿no? Que al principio por ahí uno no está acostumbrado, pero sí o sí tienen que manejar, tanto en Linux como en Windows, ¿no? Para en su mayoría también que tienen Windows, por ejemplo, en comandos básicos que utilizamos
en consola en Windows son para realizar los pings, para comprobar conexiones, para verificar IPs, para resolver problemas de DNS, para descargar o vaciar el DNS, para utilizar comandos de trazado de rutas, por ejemplo, enfocándome a redes, ¿no? Pero también por ahí también puedo hacer otro tipo de cosas, ¿no? Bien. Vamos a comenzar ya con la clase, ¿sí? Más o menos ya quería ir viendo qué tanto han consultado y pues el día de hoy ya vamos a comenzar netamente con lo que es control de versiones, a trabajar ya con lo que es la herramienta Git, con Git, con este sistema de control de versiones y la herramienta que tenemos que es Gitwin, ¿sí? Entonces, me confirman nada más que se observe bien la pantalla. Sí, ejercicio. Bien. Vamos a ver entonces lo que es, en teoría, ¿no? Un sistema de control de versiones, ¿sí? Entonces, estamos justamente en el proceso ACS. Estábamos pues analizando las fases de este proceso. Ya habíamos visto lo que es la identificación de objetos, los controles de cambio, y hoy vamos a enfocarnos únicamente en lo que es control de versiones. Vamos a ver una primera parte que es teórica y ya luego vamos ya a la parte práctica, ya para ir comenzando a utilizar la consola. Para ya utilizar la consola y pues ya ver lo interesante de lo que es, ¿no? Vamos a empezar por lo básico, comenzando con unos pequeños comandos para que ustedes vayan probando, que no le tengan miedo a la consola, porque eso es lo que muchas veces pasa, pues que a la final uno termina odiando el uso. Luego ya vamos a ir comenzando a trabajar en equipos y justamente les dice para que trabajen en parejas, para que vean ya cómo es trabajar en un desarrollo, ¿no? Y pues conforme vayamos avanzando, también ya podemos trabajar en grupos de 4, ya lo voy a analizar, a ver cómo nos va. Vamos a hacernos un pequeño proyectito de ahí de desarrollo, que por ahí si nos permite la herramienta NetBeans, LIDE, pues ya integrar lo que es Git directamente. Si recuerdan en el video nos decía pues de unos IDEs que ya permiten directamente tener Git aquí en el IDE. Por ejemplo tenemos IntelliJ, Visual Studio Code, por aquí también teníamos Eclipse y también tenemos NetBeans, ¿no? En lo que es en Java. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ello. Bien, en sí, como ya saben, un sistema como ya deben haber leído, un sistema de control de versiones, pues justamente va a controlar las versiones, valga la redundancia, ¿no? De lo que vayamos haciendo. Específicamente para nuestra carrera, pues va a ser en el punto del software, ¿no? Porque por ahí también se puede utilizar, pues, para manejar lo que son los documentos, ¿sí? Pero, pues, aquí nos vamos a enfocar en con la control de versión, pero del software, ¿sí? Pues dice que un sistema de control de versión va a implementar 3 grandes capacidades, ¿no? La primera es que va a tener una base de datos, ¿sí? Un repositorio. Aquí vamos a almacenar todos los objetos de configuración que sean relevantes, ¿sí? La segunda es que nos va a permitir administrar las versiones, ¿sí? Todo lo que vayamos almacenando. Vamos a tener, como les decía, en la interfaz gráfica podemos ver todo lo que se ha trabajado, pero en consola también se puede ver, ¿no? Y ligada a esta segunda capacidad es la facilidad que con esta capacidad de administración nos permite elaborar o recopilar partes de software o un software en sí, pues tomando con las distintas versiones que podemos tener en el mismo, ¿no? ¿Sí? Bien. Aquí nos dice que los sistemas de control de versión a menudo implementan una capacidad de rastreador de conflictos. Como antes habíamos hablado, pues debíamos ver con qué está enlazado cierto elemento. Y pues esto nos permite rastrear los errores que pueden existir, ¿no? También dice que algunos sistemas de control de versión van a establecer un conjunto de cambio, ¿sí?
Es decir, pues aquí ya vemos con todo lo que ha sido necesario para tener una parte funcional. Vamos a ver bien, vamos a ir viendo qué características se han ido uniendo pues para crear esta pieza de software, ¿no? Bien, a esto quería llegar. Como les decía, aún hoy en día se maneja de alguna forma los controles de versiones, podemos decirlo así, de esta manera. ¿Qué pueden pensar ustedes al ver estas carpetas así? Proyecto copia, proyecto entrega, las diferentes carpetas que se han creado para un mismo proyecto. Alguien que pues, se le venga la idea algo de esta imagen. Ya. ¿Sí? Tiene, pero no tiene. ¿Por qué? Porque yo aquí, por ejemplo, en esta primera carpeta, por ejemplo, ya me crea una projects, luego una proyecto. A medida que voy avanzando, pues me creo otra, ya le voy añadiendo funcionalidades y ya digo, a esta voy a entregar, por ahí sigo creando y así sigo aumentando carpetas, ¿sí? Es como ustedes si han trabajado con algún documento o cuando ya lleguen a la tesis, esto generalmente les pasa, me ha pasado, yo he creado varias versiones de mi tesis y voy poniéndole a ver tesis 1 según las revisiones que me van haciendo y ta. Y a la final tengo full carpetas, ¿no? Full archivos. ¿Y qué pasa si yo soy el único que conoce cómo está, pues, hecho todo esto, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si alguien más quiere ver esto? No va a entender realmente qué es lo que he hecho. O yo mismo, después de un tiempo, pues, no me voy a acordar cuál es el que vale. No me voy a acordar cuál era el que funcionaba, ¿no? Entonces, ese es ya un problema, ¿no? Que pues para mí en ese momento ya estoy controlando las versiones de mi proyecto, pero a futuro yo mismo no voy a saber qué es lo que he hecho, ¿sí? Ahora viene lo que es ya con una control de versión, ¿sí? Por ejemplo, aquí con este ejemplito tenemos que yo inicialmente he comenzado con un archivo llamado index.html y pues aquí se me ha creado así vacío, luego voy aumentándole las cositas que es con respecto al software. Y pues yo veo que voy haciendo cambios, ¿no? Cambio 1, cambio 2, cambio 3, cambio a la N, ¿sí? Este control de versiones lo que justamente va viendo qué es lo que he ido haciendo, ¿sí? Pues esta vez, en este cambio 1 recién creé el archivo y le puse esta línea. En el cambio 2 ya le metí más código, por ahí meto ya un mensaje diciendo, pues aquí ya empecé a definir el cuerpo y de mi página, por acá ya le di una cabecera, ya le di un cuerpo, ya metí más cositas, le puse un título, le puse unos botones, ¿sí? Y pues con el control de versiones yo voy a poder ir viendo, a ver, desde por ejemplo, mi cambio 1, ¿qué diferencias hay con el cambio 2 y con el cambio 3? ¿Sí? Hacia adelante o hacia atrás. ¿Qué diferencias del cambio 3 que hice antes? ¿Sí? En el cambio 2. Esto no solo me sirve para mí, sino me sirve también para el trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque si yo estoy ya trabajando en un equipo, en un grupo de desarrollo, y digo, pues somos, somos 4 desarrolladores, ¿sí? Somos 4. A ti te tocó hacer esto, a ti te toca hacer esto, a ti te toca hacer esto, y a mí me tocó esto, ¿no? Entonces vamos haciendo los cambios y ya después yo mando, ¿no? Vamos haciendo los cambios y ya. ¿Qué pasa si por ahí alguien se equivocó? Dos personas estuvieron trabajando en el mismo archivo index. Y por ahí alguien antes funcionaba algo y luego ya no funciona. ¿Sí? Dicen, chuta, a ver, vamos a ver quién hizo los cambios anteriores. O sea, aquí pues tal persona añadió esto y no validó, no hizo los controles necesarios para validar que se llevó una cédula. Y ahora pues puedo meter letras y no controlo eso y me está explotando la aplicación. Entonces, ya hizo tal persona, con eso también ya se define una responsabilidad, ¿no? De quién es lo que va haciendo cada cosa. Y pues también ya con eso también podemos regresar, corregir y avanzar, ¿no?
vamos a ver que cronológicamente han existido tres tipos de control de versiones, tres tipos de sistemas, ¿no? ¿Por qué? Porque han ido evolucionando constantemente, ¿no? Inicialmente existían los sistemas de control de versiones locales, luego los centralizados y luego los distribuidos. Vienen los primeros, los que son los sistemas de control de versiones locales. Y pues estos, pues, lo que básicamente ya cuando usamos un control de versiones, netamente no se va guardando cambios como archivos independientes, sino pues se almacenan en una base de datos para decir, a ver, en esta primera versión, en este archivo, tenía estas líneas, en la segunda versión, en este mismo archivo, se añadieron la línea 2, la línea 3, y luego en la siguiente versión, en este mismo archivo, pues se añadieron más líneas o se borraron líneas, ¿sí? Y pues cuando era necesario revisar una versión anterior, pues en vez de estar revisando los archivitos, ya vamos directo a la base, ¿no? Pero aquí estos se llaman sistemas de control de versiones locales porque están en una computadora local, por ejemplo, en mi computadora, ¿sí? Nadie tiene acceso a ellos, solo yo, ¿sí? Tengo el archivito con el cual estoy trabajando en sus diferentes versiones, le estoy haciendo cambios, sí. Entonces, todo está en mi computadora, ¿sí? Toda esta información, toda esta base de datos de cambios está en mi computadora. ¿Qué de desventaja le ven esto? Que si se daña el equipo podría perderse la información. Ya, correcto, esa es una. ¿Alguna otra característica o alguna otra desventaja que tenga esto? Si se está solo en el computador, entonces no se puede compartir. Correcto. Por eso son justamente sistemas de control de versiones locales, ¿no? Está solo en mi campo, pero ¿y yo cómo trabajo en equipo? ¿Cómo, si estoy en un equipo de desarrollo, cómo le paso los cambios a alguien? Tendría que coger físicamente los archivos, pasarle a él para que también tenga, ¿no? Entonces, esa es la principal desventaja aquí, es que como necesitamos colaborar con otros desarrolladores, no vamos a poder, ¿no? Esta es la desventaja de los sistemas de control de versiones locales. Bien. Luego, para solucionar este problemita, vinieron los sistemas de control de versiones centralizados, ¿sí? Aquí lo que se hace es que, pues, ya para que podamos colaborar con otros desarrolladores, va a existir un servidor, ¿sí? Voy a tener un servidor en donde se va a almacenar mi repositorio. Entonces yo cojo, pongo mi servidor y ya pueden colaborar, ¿no? Entra un desarrollador, accede al servidor, coge el archivito con el que va a trabajar, lo modifica y lo guarda al servidor, ¿no? Entonces todo lo que se va haciendo, yo cojo, hago una modificación y le mando al servidor. ¿Sí? Pero aquí ya me permite justamente trabajar en equipo. Y pues aquí todas las personas, perdón, se me saltó una diapositiva, no. Todas las personas van a saber pues en qué están trabajando los demás, ¿no? Porque como ya está en un servidor centralizado, cada vez que yo voy a acceder al repositorio ya veo los cambios que van haciendo los demás. ¿Sí? Entonces voy leyendo, digo, ah, pues tal persona está haciendo esto, tal persona está haciendo esto, ya chévere. Ya por ahí ya me doy una idea de cómo está avanzando el proyecto. ¿Sí? Y pues aquí el administrador o los administradores van a tener un control detallado, ¿no? ¿Sí? La forma, pues, aquí de este sistema de control de versiones en un servidor es la siguiente. Como les dije, tenemos nuestro servidor centralizado con el repositorio, ¿no? Tenemos aquí, pues, todas las versiones que se van trabajando y, pues, cuando quiere alguien trabajar en algo, coge, pues, tiene su equipo esto y comienza a trabajar, ¿no? Lo siento, no te he entendido. Perdón. ¿Sí? Comienzo a trabajar, yo cojo y guardo y mando a mi servidor, ¿sí? ¿Sí? Este
tiene dos desventajas, ¿sí? ¿Cuáles creen que son estas desventajas? Que alguien no pueda subir los cambios. Ya, esa es la una. Por ejemplo, lo que nos dijo anteriormente el compañero que decía que en Git pues no hace falta que exista una conexión. En este caso aquí yo necesariamente necesito que exista una conexión entre el equipo con el que voy a trabajar y el servidor. Si yo aquí se me pierde esta conexión, no puedo trabajar porque, por ejemplo, se me apagó el servidor. Se fue la luz donde se encuentra el servidor. Yo no me puedo conectar, no puedo revisar, no puedo bajarme algo para modificar y subirlo, ¿sí? Ese es el primer problema. Que si yo pierdo la conexión o yo necesito obligatoriamente tener la conexión al servidor, ¿no? Para poder trabajar. ¿Cuál creen que es la segunda desventaja de esto? Y para mí la principal en este caso. No, en este caso yo sí puedo ya saber cómo estoy accediendo a, como todo está centralizado, cuando, por ejemplo, cuando A se baje algo para realizar, hace los cambios y lo sube, pues accede y dice, pues el usuario de ese equipo ha hecho tales cambios. Entonces yo me voy a bajar algo que tengo que modificar relacionado y lo vuelvo a subir. Entonces así todos pueden ver en lo que se está trabajando. Entonces, no sería esa una de las desventajas. ¿Cuál creen que sea una desventaja? Una desventaja bastante importante de este servidor centralizado. Quizá que un externo del equipo tenga acceso a la información. No, en este caso, como estamos dentro de un servidor, pues esa podría ser, ¿no? Pero no es tan fatal, porque si estamos trabajando, pues, a nivel pues, de alguna organización, voy a tener un control de acceso, ¿no? Antes de que me permita loguear a la información, me va a pedir un login, me va a pedir un usuario y una contraseña. Si ya tengo eso, pues ahí recién puedo leer. ¿Sí? El problema bastante fuerte aquí es que como yo tengo centralizado todo en este servidor, todas las versiones, todo el sistema que estoy construyendo, si yo no tengo un respaldo del software que estoy construyendo y mi servidor, mi disco duro se daña o me roban el servidor, yo pierdo todo el proyecto, ¿sí? No es que aquí me hago una copia, tengo una copia, no puedo tener los respaldos, pero si no los tengo, y me roban el servidor, se me daña el disco duro, se me bloquea, qué sé yo, me atacan con un virus, con un ransomware, me encripta la información, yo ya perdí todo mi sistema, ¿sí? Yo no por hecho que no pueden recuperar eso, ¿sí? Si no tienen respaldos. Ese es el problema de tener un sistema de control de versiones centralizado, ¿sí? Entonces el principal problema es que hay un punto único de fallo, ¿no? Sí, si es que pues se daña, me roban alguna cosa, se va a perder toda la información. Obviamente si no tengo respaldos, ¿no? Si no voy sacando respaldos. Y pues aquí ya viene lo que es un sistema de control de versiones distribuido. ¿Sí? En este caso tenemos igual un servidor, ¿no? Un principal, donde va a estar nuestro repositorio con nuestros proyectos, ¿sí? Pero cuando alguien necesita hacer un cambio, cuando alguien quiere empezar a trabajar en el proyecto, pues me comunico al repositorio y digo, oye, clóname el proyecto, me clona mi equipo, todo el proyecto, absolutamente todo. Voy modificando, voy guardando. Aquí ya no hace falta que no tenga internet, que no tenga una conexión. Trabajo, guardo las versiones, guardo todo, hago todos mis cambios y digo, bueno, ahora sí voy a mandarle al servidor, ¿no? Le apunto al servidor, digo, hago un push, digo, toma, te envío mis cambios y sigo trabajando en mío. Hago cambios, ya cuando quiero hago un push al servidor para respaldar y sigo trabajando, ¿no? Y también hago un pull
¿sí? Ya son términos que vamos a ir utilizando, ¿no? Hago un pool del servidor central donde está todo almacenado y me jalo los cambios que otras personas hayan hecho, ¿sí? Entonces, en este sistema de control de versiones distribuidos, vamos a tener igual un servidor, pero la diferencia es que aquí yo tengo aquí mi computador como servidor, ¿no? Un servidor siempre tiene que estar disponible para cuando yo me voy a conectar, para cualquier tipo de cosa, ¿no? Pero, como yo me estoy copiando todo el repositorio a n número de equipos que estén trabajando en el proyecto, yo tengo todo el proyecto en mi equipo, ¿sí? Absolutamente todo el proyecto. Entonces aquí, pues, ¿qué pasa? Se me apaga el servidor, no tengo conexión. Yo sigo trabajando en mi clon, en mi copia del repositorio, del proyecto, en mi compu, en mi equipo. Hago cambios, voy guardando, hago cambios, voy guardando, voy etiquetando. Y ya cuando se restablezca este servidor, perdón, cuando se restablezca todo, digo, bueno, ya hay conexión. O yo estaba trabajando fuera de la ciudad o donde no tenía internet, pero ya tengo mis cambios. Mando acá se actualiza, mando de acá también y ya tengo pues una versión completa, ¿no? ¿Sí? Y pues aquí por A o B, qué sé yo, pierdo este servidor donde tenía, ¿no? Me quedo sin el servidor central. No pasa nada porque, bueno, primero ya debo tener los respaldos y segundo, voy a tener respaldos en cada equipo que haya clonado ese proyecto, ¿sí? Entonces, qué sé yo, por ahí estábamos trabajando en el proyecto, marchó el servidor, pero yo tengo las copias, me cloné los proyectos acá. Entonces yo digo, chuta, bueno, no voy a perder mucho, qué sé yo, lo que alguna otra persona no guardó, pues mando acá, ya recupero la información, acá también por eso dice, yo hice unos cambios, mando y se empieza otra vez a fusionar, ¿no? A armar el proyecto. No he perdido mucho, ¿sí? Por lo general, cuando estamos trabajando así, diariamente, yo antes de comenzar digo, chuta, tengo mi versión de ayer. Digamos, tengo mi versión de ayer jueves en mi computadora A. En mi computadora A. Yo no sé, pues yo ya trabajé un poco y en la noche antes de terminar el día hice un push, es decir, envié al servidor mis cambios, ¿sí? Pero yo no sé si ve haría alguna cosa. Entonces, hoy viernes que llego a trabajar, digo, bueno, no sé si Belle u otro equipo hizo algún cambio. Entonces digo, bueno, voy a bajarme los cambios. Me hago un pool, me jalo todos los cambios que se hayan hecho. Digo, pues ya he trabajado en algo, entonces ya tengo actualizada mi repositorio. Ya tengo y digo, bueno, ya voy viendo, ¿no? Entonces, constantemente no vamos a perder información, vamos a estar siempre actualizados. Como tenemos las versiones, el clon del proyecto y vamos pues jalando cambios, vamos sabiendo qué es lo que van haciendo las demás personas, ¿no? Básicamente eso es lo que corresponde a lo que es un sistema de control de versiones, ¿sí? En los que son distribuidos, ¿sí? Hemos visto que han ido mejorando pues conforme ha pasado el tiempo. Vemos que ya se han solventado bastantes problemas que se hayan tenido anteriormente, ¿no? Hasta aquí, no sé si tienen alguna pregunta. No, Inge. Bien. Entonces, pues, esa es una pequeña introducción, ¿no? De cómo trabajaría un sistema de control de versiones. Git no es el único sistema de control de versiones y como ustedes vieron en el video, Linus Torvald fue quien creó Git, pero anterior a ello, pues ellos utilizaban otro sistema de control de versiones. Si recuerdan en el video, pues él creó el suyo porque la versión o la herramienta que utilizaban era gratuita, pero luego pasó a ser de pago, ¿no? Y pues eso va en contra de su filosofía, ¿no? De software libre. Creó pues este sistema de control de versiones y pues ahora es bastante, pues diríamos,
principalmente usado, es principalmente usado este sistema, ¿no? Y justamente es lo que ya vamos a comenzar a trabajar sobre Git, ¿no? Permítanme, ya les proyecto. Aquí estamos. Bien, me confirman si se observa. Sí, Se observa las diapositivas. Sí, ingeniero, sí. sí, chévere. Entonces, este igual es unas pequeñas diapositivas, pero no nos vamos a demorar ya más en lo que se refiere a teoría. Ya vamos a comenzar ya con la práctica, ¿sí? Estábamos pues justamente en control de versiones y vamos a enfocarnos en Git, ¿no? Pues Git es un software, un sistema de control de versiones. Es diseñado por Linus Torvalds. Y pues está pensado en la eficiencia y la confiabilidad, ¿no? Si ustedes buscan sistemas de control de versiones, una pequeña pausa antes de continuar, justamente van a encontrarlo como SCS, C, B en español o VCS, Version Control Systems en inglés, ¿no? O software. ¿Sí? Por ahí se van a encontrar que hay otros, ¿no? Pero pues vamos a enfocarnos en Git, ¿no? Y pues el propósito de este SCB o este sistema de control de versiones es llevar el registro de los cambios que se han hecho, ¿sí? Y pues justamente lo primordial es aquí que nos permita trabajar en grupo, ¿no? El trabajo entre varias personas. Bien. Justamente aquí decíamos sobre las operaciones locales, lo que nos decía anteriormente el compañero, que nos decía que cómo es eso de que trabaja sin conexión. Y es porque como estamos clonando todo el repositorio de nuestro equipo, vamos, pues, guardo, modifico, guardo todos los cambios. Luego, pues, mando al servidor y luego también jalo del servidor las actualizaciones. ¿Sí? Entonces, aquí dice, no se necesita información de ningún otro computador de la red. A diferencia de lo que habíamos visto en los sistemas de control de versiones centralizados, que ahí sí, chuta, yo necesitaba tener una conexión para poder acceder, ¿no? Quería ver algo al servidor, quería modificar algo al servidor. Si es que tenía problemas de red, si había mucha concurrencia, iba a tener mucha latencia, iba a estar lento, yo mandaba algún cambio, se iba a demorar. Pero aquí como es local, es rápido, ¿no? Mando a guardar, ese rato se guarda. ¿Sí? Ya cuando quiero hacer un push al servidor con mis cambios, ahí sí. Internet, conexión, mando, listo, se acabó. Aquí pues cuando ya tenemos el repositorio como está en nuestro equipo, vamos a poder navegar e ir viendo el historial del proyecto, ¿no? Y pues aquí nos dice, podemos confirmar los cambios en el local y luego subirlos, ¿sí? Básicamente es lo mejor aquí. No necesito, pues, estar conectado. Puedo estar trabajando fuera de la ciudad. Un fin de semana me voy, pues, a la playa, pero la noche estoy trabajando. Y ya luego me conecto a internet y mando. ¿Sí? Esa es una parte bastante importante. También hablamos de lo que es la integridad en Git. ¿Sí? Y en este caso, Git nos va a asegurar que todo lo que hagamos pues no se ha cambiado. Esto lo hace a través de una revisión o una verificación llamada suma de comprobación o checksum, ¿sí? Aquí pues esto justamente nos dice que es imposible que cambiemos algún archivo, algún documento, ¿no? Y que Git no se dé cuenta, porque siempre va a utilizar esta suma de comprobación, un número, ya vamos a ver, para pues verificar que no se hayan cambiado. Es decir, yo por ahí le puse un espacio dentro de algún archivito y como con esta suma de comprobación utiliza justamente la información que tengo dentro de mi documento para generar este valor,
me va a generar un valor diferente. Entonces ya me dice, a ver, por aquí hubo un cambio, por más pequeño que sea, por más insignificante que sea, me va a detectar el cambio. Por ejemplo, yo, que si estoy trabajando en un archivo de Word y pues por ahí ya guardé los cambios, pero veo que me ha faltado una tilde. Hoy pongo la tilde y guardo, pero ya me detecta, ¿no? Porque ya una O no me va a detectar no es lo mismo que una O con tilde, ¿no? Por ejemplo. Sí, y pues esto lo hace con el mecanismo llamado hash SHA-1, ¿sí? Es una cadena de caracteres, de 40 específicamente, y va a calcularlo en base a los contenidos del archivo, ¿sí? Entonces aquí pues tenemos un ejemplito, ¿no? Todo esto me genera a partir de la información del documento, la información de todo lo que yo tenga, ¿no? Esto me genera este número. Este número va a ser único, ¿sí? Y pues me va a asegurar de que por ahí alguien me vaya a cambiar algo y no se haya hecho, ¿no? Ese es otro de lo bueno de Git, ¿no? Por así decirlo. Bien. Ya pasando a la materia, ahora sí, Git se maneja con 3 estados. Un estado confirmado o commit, modificado o modified y preparado stage. Cada uno pues tiene un significado especial, ¿no? El commit o confirmado, aquí pues nos dice que significa que los datos están almacenados de manera segura en la base de datos local, ¿sí? Y modifiqué mis archivos, los puse en preparados y luego los guardé, ¿sí? Entonces ya está asegurado hasta ahí. Pero luego viene la parte de modificación. Cuando nosotros modificamos algún archivo, Git lo va a controlar. Me va a decir, a ver, tú modificaste este archivo o tú añadiste un archivo al repositorio, ¿sí? Deberías guardarlo o descartarlo, ¿sí? Y también el preparado. Antes de confirmar, antes de guardar en el repositorio, nosotros tenemos que decir, a ver, yo modifiqué 5 archivos, ¿sí? Pero me aparece un sexto. Y este sexto yo no quiero prepararlo, no quiero guardarlo porque es un archivo que me está generando el compilador de mi IDE, perdón, de mi key de desarrollo, por ejemplo, con un SDK, me genera por ahí algún archivito y digo, ese no me hace falta porque ese se genera únicamente cuando compilo. Entonces digo, a ver, yo solo quiero estos 5. Estos 5 los voy a pasar, los voy a preparar para cuando yo vaya a guardar, solo me guarde esto. El resto es basura, el resto no me sirve. Entonces, a eso es lo que se refiere a preparar, ¿sí? Preparar, pues, es justamente como nos dice aquí, ¿no? Marcar un archivo para, pues, posteriormente guardarlo. Y básicamente se maneja de esta forma. Voy a marcarles aquí. Inicialmente tenemos nuestro repositorio, ¿no? Empezamos de cero o nos clonamos alguno del servidor central y pues estamos en este estado, ¿no? Cuando nosotros vamos a hacer alguna modificación, este pasa a este estado, perdón, al checkout del proyecto lo saco de aquí, él ya lo identifica que pues lo he modificado o también pues identifica que yo he creado uno nuevo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues ya me detecta, me dice, pues estás trabajando en este archivo, le aumentaste código o le quitaste algo que no servía y ya me lo señala como, o tiene un espacio en donde que me identifica dónde están esos archivos, ¿no? Cuáles son los que he cambiado. Antes, pues, de guardarles, antes de ponerlos en el repositorio, pues yo tengo que pasarles al área de preparado, ¿sí? Para decir, pues yo todo lo que he hecho lo voy a poner aquí antes de guardarlo, ¿sí? Y ya cuando ya he acabado de trabajar o ya quiero pues dejarla hasta ahí, solo separar, por ejemplo, tengo que hacer 3 cambios, digamos. Tengo que añadir un botón, tengo que quitar un mensaje que no me gusta y tengo que, qué sé yo, quitar una etiqueta. Pues primero para el añadir el botón hago estos cambios y le hago un commit, es decir, guardo en el repositorio y le indico, aquí añadí el botón.
Luego voy a trabajar con lo otro. A ver, voy ahora a quitar esa etiqueta que no me gustó. Trabajo en eso, le pongo ahí, en el staging area, en el área de preparado. Y cuando acabo digo así, guárdale y le pongo el mensaje. Etiqueta quitada de tal parte por tal cosa, por cambios solicitados por el usuario. Y así, ¿no? Voy trabajando, voy haciendo pequeños commits, sí, para ir controlando qué es lo que voy haciendo. Sí, no sé hasta aquí si hay alguna pregunta. Continuamos. Entonces aquí vamos ya a los estados de Git, ¿no? Entonces aquí, como dice en el directorio de Git, es donde se almacenan los metadatos y la base de datos del proyecto, ¿sí? Y pues es la parte más importante, ya sea que si nos copiamos un repositorio existente, ¿no? Y justamente, ¿no? Aquí es una copia de una versión del proyecto. Ya, este directorio de trabajo, ¿no? Es decir, que cuando yo estoy haciendo alguna modificación de mi repositorio que ya tengo, se va al directorio de trabajo. ¿Sí? Ahí me identifica que he modificado esos archivos. ¿Sí? Posteriormente acabo y le mando todo. Ya. Bien. Aquí pues esta área de preparación nos dice que es un archivo y que generalmente está contenido dentro del mismo directorio de Git, ¿no? Y aquí vamos a almacenar la información de todo lo que vayamos a guardar. Aquí también, bueno, esto es adicional, que a veces se lo denomina como index y pues se está convirtiendo ya en un estándar, ¿no? Vamos ya a la última parte. Ya, esta es como parte complementaria justamente del flujo de lo que ya les expliqué. Pues nos dice primero modificamos los archivos en el directorio de trabajo, ¿sí? En un directorio específico para trabajar. Luego ya preparamos los archivos que ya queramos guardar. Y finalmente ya confirmamos los cambios. Digo, ya acabé, guardo, ¿sí? Básicamente es eso. Así es como trabaja Git, ¿no? Voy a modificar algo, pues comienzo, me lo almaceno en un directorio. Ya cuando acabo los mando al área de preparación, pues para revisar que sea todo lo que yo necesito. Y ya cuando acabo, mando al área de cambios, al repositorio, ¿no? Ese es el flujo de trabajo en Git. Vamos ahora sí a trabajar ya en lo que es Git. Por favor, si pueden ya ir abriendo la herramienta para ya comenzar, ¿sí? Hasta que la abran y la tengan listo, vamos a tomarnos un par de minutos, ¿sí? Y comenzamos. Git Bash. La Git CMD no la he abierto, pero es la Git Bash. A ver, vamos a ver qué es Git. Sí, Git Bash. Me sale un Git GUI, también ha habido, eso no la he probado. No. Vamos a utilizar solo el Git Bash. Vamos a ir pues viendo poco a poco cómo trabajamos, ¿sí? Vamos a trabajar con los comandos básicos, ¿sí? Cuando nosotros recién vamos a empezar. Tenemos primero el git init, que lo que hace es indicar que vamos a comenzar a usar un directorio como un repositorio, ¿sí? Dependiendo en la carpeta que yo me encuentre, pues me movilizo esa carpeta que yo tenga y le ejecuto un git init y me va a crear pues toda la información necesaria dentro de esta carpeta pues para controlar, ¿no? Para indicarle que es mi repositorio. Tenemos también git clone, que este comando en cambio lo que hace es clonarme un repositorio existente, ¿sí? ¿Cómo lo utilizamos? Pues es git clone y si es que está, por ejemplo, en GitHub o si está en algún servidor específico, pues pongo la URL del servidor.
Y pues aquí, dependiendo del servidor, si es que tiene autenticación o no, me va a pedir un usuario y contraseña. Si no, pues no me va a pedir absolutamente nada, ¿no? Me va a descargar el repositorio directamente. O pues puedo apuntar a un servidor en donde que justamente me pida por SSH, por el protocolo SSH, me va a pedir usuario y contraseña directamente desde la consola, ¿sí? Todo dependerá cómo trabajemos. Esto es bastante simple en cuestión pues a la parte de clonación, ¿sí? Luego tenemos el comando. Este comando es bastante útil aquí en consola, básicamente porque me va a mostrar el estado actual de la información que yo estoy modificando, ¿sí? Porque yo aquí lo que voy a hacer es esto me va a ir indicando los archivos que yo he creado, los que he ido modificando, los que debo añadir en mi área de preparado, ¿sí? Las diferentes cosas que voy haciendo. También tengo el GitHub, que lo que hace es pasarme de mi área de modificación, de mi directorio de modificación, al directorio de al archivo de preparado. Entonces, aquí ya le digo, a ver, ya estoy trabajando en los archivos, ya trabajé y los voy a añadir en mi área de preparado, ¿no? Pero es un paso previo antes de guardar. Tenemos el git commit, que es el que va a confirmar los cambios. Y aquí es en donde vamos pues a poner el mensajito, ¿no? De que ya hice mi cambio, de que pues aquí me creé tal cosa, aquí agregué tal funcionalidad, ¿sí? Básicamente es eso. Y el git log. El git log también es bastante importante pues para conocer qué es lo que se ha hecho en todo el trabajo, qué cambios he ido guardando o qué cambios han ido realizando otras personas, ¿sí? Este nos va a mostrar de diferentes formas los cambios que se van haciendo, nos van a decir, dependiendo de los modificadores que le mandemos, pues, qué líneas, qué archivos de afectado, qué líneas de afectado, qué... en sí me da, pues, toda una información de qué es lo que se ha hecho, ¿sí? Básicamente es eso. Ya. Bien. Vamos a trabajar entonces ya directamente con estos comandos, ¿sí? Bien. ¿Qué voy a hacer? Pues, como les dije, yo me voy a mover como en un Linux. Voy a ver dónde estoy. Me voy a ir a alguna carpetita que yo quiera. Esto no quiero. Ya. Ya. Bien, aquí pues estoy en la carpeta que quiero, ¿no? En mi caso yo he llamado una carpeta llamada proyectos Git, ¿sí? Dentro de esta carpeta pues yo voy a almacenar mi repositorio de mi proyecto, ¿sí? Entonces primero yo me voy a crear una carpetita que sea para ese proyecto, ¿no? Entonces le voy a llamar clase 1. Voy a ese clase 1 y me ingreso, ¿no? cd clase 1. ¿Cómo sé que estoy dentro de la carpeta? Pues porque estoy aquí, ¿no? Ya me dice que estoy dentro de Users, Develop Documents, Proyectos Git y clase 1. Estoy dentro de mi carpeta. Voy a hacer uso del primer comando. ¿Sí? Git y ya tengo mi repositorio de mi proyecto creado aquí. ¿Sí? Como vemos, pues no es nada del otro mundo. Pero lo que hago aquí es indicarle que esta carpeta pues va a ser mi repositorio del proyecto. Si nosotros revisamos, era una carpeta vacía, ¿no es cierto? Y pues no me aparece absolutamente nada. Pero internamente ya me creó una carpeta que está oculta, ¿sí? Si yo accedo a cd.git,
Y ya me creó aquí unos archivitos, ¿no? Que es en donde realmente me va a manejar toda la información que vaya a tener mi repositorio. Va a tener aquí todo, ¿no? ¿Sí? Aquí tengo pues unos archivitos que me van a ayudar a ir manejando. Tengo, qué sé yo, vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos el archivo de exclude para ir excluyendo archivos que yo no necesite, guardarlos y que ya no quiero que me aparezcan. Ah, ¿sí? Y así pues puedo ir viendo, ¿no? Pero gráficamente esto no me aparece aquí. ¿Sí? Voy a irme a la carpeta ¿dónde está? Proyectos Git, ¿ya? Me creé ahorita esta por consola. Y pues si veo aquí no hay nada, ¿no es cierto? Pero pues ya... pero ya internamente lo que me hizo es crearme una carpetita oculta, ¿sí? ¿Sí? Está el punto .git, ¿no? Bien. Vamos a lo siguiente, ¿no? Luego ya vamos a utilizar el git clone, ¿sí? Hasta ahora ya tengo definido pues ya tengo definido mi repositorio, ya está creado. Y pues voy a comenzar a hacer uso de los comandos, ¿sí? Por ejemplo, git status, dijimos que nos iba a mostrar pues lo que estoy haciendo, ¿sí? Como es una carpeta nueva, yo no me va a mostrar aquí nada. Dice, estoy en la rama master, que eso ya lo vamos a manejar luego. No hay commits, no hay confirmaciones todavía. Y pues básicamente no hay commits, no hay modificaciones, no hay nada porque recién lo creé. Vamos a pues crear un archivito, ¿no? Me voy a mi carpeta en la que estaba el proyecto y este primer documento lo voy a crear de esta manera. Lo voy a crear a mano, ¿sí? Lo creé ahorita, me regreso y digo, a ver. Digo, voy a ver qué pasó. Ahora me dice un tracked files, ¿sí? Esto me indica pues que yo no, como es un archivo nuevo, yo tengo que irlo registrando y luego guardando, ¿no? ¿Sí? Pues voy a registrarlo, ¿no? Porque es un archivo que voy a almacenar información. Entonces digo, a ver, git add, ya voy a utilizar el comando git add que estaba aquí, que es añade un archivo a la lista de preparación. Le digo git add, añádeme este archivo. ¿Sí? Digo, chévere, ya lo he añadido. Vuelvo a ejecutar git status y ahora me dice cambios o preparaciones de hacer, cambios de hacer confirmados. ¿Sí? Me dice que es un nuevo archivo que se llama readme.txt. Como ya estoy aquí pues preparando, digo, bien, este archivito va a ser el que voy a empezar a utilizar pues para poner alguna indicación, ¿no? Sobre el proyecto. Voy a ponerle este proyecto, proyecto de desarrollo X. ¿Sí? Guardo. He hecho una primera modificación a ese archivo. ¿Sí? Mando un git status para ver qué pasa. Y aquí hay algo extraño, ¿no? Porque me dice, a ver, tú añadiste un archivo en readme.txt, pero hay cambios que no están preparados para guardar. ¿Sí? No, hay cambios que no están preparados para guardar. Entonces digo, esto quiere decir que como anteriormente yo ya lo añadí al área de preparado,
pero cuando estaba vacío, y ahora debo cambiarlo pues a la parte también de preparado a lo que hice, ¿no? Porque le añadí una línea, ¿sí? Entonces, pues aquí volvería a ser un git add a ese mismo archivo, ¿sí? Permítanme un momento, muchachos. Mil disculpas, muchachos, por la interrupción. Bien, he añadido pues el archivo readme.txt a mi lista de preparados, ¿no? Aquí pues me da un pequeño warning y es porque hay un formato, por así decirlo, que se maneja. Es un formato nativo pues con Git, pero como estamos trabajando en Windows, pues hay que hacer una transformación, ¿sí? Pero pues esto es nada más un warning, ¿no? Ahora, si yo vuelvo a ejecutar git status, ya me sale que tengo mi archivo, mi nuevo archivo, ya está listo para ser confirmado, para que se guarde en el repositorio, en la base de datos, ¿no? Yo puedo hacer dos cosas, ¿no? Puedo seguir trabajando y luego voy añadiendo los nuevos cambios, o puedo ya guardar o confirmar este primer cambio. Yo voy a añadir un primer cambio, ¿no? Hay dos formas de hacerlo. El primero es escribiendo directamente git commit /-m y poniendo el mensaje, ¿no? Cambio 1. ¿Sí? Y el segundo es que yo solo le mandé como git commit. Diferencias entre estos dos es que si en la primera, en el que yo tenía git commit -m, cambio 1, pues no va a ser nada más que eso, no me va a guardar ya los cambios que haga con ese mensajito, cambio 1. Pero si yo le mando esto, este git commit, me va a abrir el editor y me va a decir, añade aquí tu comentario. ¿Sí? Me dice, ¿qué cambio hiciste? Añádelo aquí. Digo, cambio. Y como ese es mi editor por defecto, me dice ya, pues ya hiciste el commit. ¿Sí? La diferencia, ¿no? La una, si es que pongo git commit espacio -m y el mensaje entre comilla doble, me va a guardar directamente, y si solo le pongo git commit, me va a abrir el editor que está por defecto. Si ustedes lo prueban, van a verificar qué editor
están utilizando. ¿Sí? No sé qué editor se les abrió. ¿Alguien qué editor se les abrió al ejecutar ese comando? Ah, ya. Pero bueno, podemos, como esto es solo unas pruebas, realmente este repositorio que ustedes creen, podemos decir que no es importante porque estamos trabajando en local. Yo luego cojo, borro esa carpeta y se borra todo, ¿no? Entonces no hay mucho problema. Pero ya vemos que el cambio pues ya se me guardó en mi base de datos, en mi repositorio de Git, ¿sí? ¿Cómo vemos esto? Con git log, ¿sí? Este comando pues ya me dice, ya existe un primer cambio que se ha hecho. No me dice mucha información, pero sí que utiliza la información que vimos al principio, ¿no? Me dice, a ver, ¿quién es el autor? Leonardo, con este correo. ¿Cuándo y a qué hora lo hizo? El viernes a las 6:24, ¿sí? ¿Qué comentario puso que he hecho? Un cambio, ¿sí? Para eso es lo que utilizábamos la primera información de configuración, en donde que indicamos el nombre y el correo. Y pues aquí ya podemos ir controlando. Como ahorita pues vamos a ir trabajando solo con un equipo, con nuestro equipo local, pues todavía no tiene mucho sentido esto. En el aspecto de que pues no estamos viendo los cambios de alguien más. Pero sí nos sirve a nosotros mismos si es que es un proyecto personal que queremos ir viendo a ver cuándo hice tal, qué fecha hice tal cosa, qué añadí ese día, qué cosas dice, ¿no? Bien. Como yo ya guardé todo, yo digo, a ver, voy a ver en qué estado me encuentro, ¿sí? Me dice que no hay nada, no he hecho nada, entonces digo, voy a crearme un archivito, ¿sí? Ya, me creé un archivo en este repositorio, ya tengo dos, el datos.txt y el readme.txt. Ahorita creé por consola, pero vamos a verlo acá, que se me creó pues por aquí también físicamente, ¿no? Ya, bien. Entonces, tengo aquí, estos son comandos básicos que ustedes vieron aquí en segundo semestre, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Pues, git status. Me dice, ya he añadido un nuevo archivo. ¿Sí? Voy a crearme otro más. Coach. Un nombre. Info.txt. ¿Ya? Vamos a suponer que de estos dos archivos que he creado, estos dos archivos que yo he creado, ese info.txt me está generando el compilador, ¿sí? Si yo a ese no le quisiera tomar en cuenta, yo digo, voy a añadirle solo al datos.txt. Digo git status y me dice, a ver, por un lado tienes en tu lista de preparados al archivo datos.txt y al otro tienes como un tracked files al info.txt. ¿Qué pasa? Pues que si yo hago un commit, si yo hago aquí un commit, pues voy a hacer el commit de la otra forma, ya no con el editor, sino en directo. Añadido datos.txt. Aquí me indica, a ver, has añadido un archivo, pues no has hecho no has eliminado nada, ni has insertado nada, ¿no? Solo me dice que has añadido un archivo, ¿sí? Si yo mando git status,
me va a seguir apareciendo este info.txt. ¿Sí? Por ahí yo me equivoqué. ¿Y qué hice? Pues me puse, le salí añadiendo, porque con tab, cuando yo doy tab, me va apareciendo todos los archivos. Salí añadiendo este. Pero ese yo no quiero que esté en mi repositorio. Digo git status y me dice, chuta, ese archivo está ahí, pero yo no quiero usarlo. ¿Qué puedo hacer? Puedo quitarle. Si recuerdan que es el git remote, git rm, perdón, rm en... Para borrar. ¿Sí? Justamente, ¿no? En este caso, pues, yo no quiero este archivo que se me añada, ¿no? Se me fue por ahí y realmente yo no quiero que esté dentro de mi repositorio. Entonces yo le digo git rm info txt y me da un error. Me dice, a ver, el siguiente archivo ha cambiado, está en el área de preparado, pero tienes que hacer dos cosas. ¿Quieres eliminarlo totalmente del directorio o quieres mantenerlo en el directorio pero no guardarlo? ¿Sí? Digo, es un archivo que no quiero que esté. Digo -f y se ha borrado ese archivo, ¿no? Ya no tengo ese archivo y como le mandé ese comando, me borró. Y como yo no tengo un respaldo, nunca lo guardé, pues se borró definitivamente, ¿no? En cambio, pues si yo lo hubiera tenido de esta forma, pues yo lo tengo ahí, pero yo quiero que no, me equivoqué, digo, ese no debía estar aquí, no quiero que esté en el repositorio. Se me fue el nombre del comando. Es cachet, ¿sí? Yo lo tengo aquí. Y si mando un git status, lo saqué de mi lista de preparados, pero no lo borré. ¿Sí? Por ahí pueda que yo necesite ese archivo para mí, ¿no? Puede que yo esté trabajando en alguna cosa, no quiero guardarle en el repositorio, pero sí que esté en mi carpeta. Hay otra opción también que es añadirlo o incluirlo dentro de un archivo que que es llamado el git ignore, ¿no? Este archivo lo que va a hacer es pues ir ignorando ciertos archivos que los genera el compilador, que los genera, por ejemplo, los archivos temporales que tienen este símbolo. Aquí. Bueno, no vamos a verlo, ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero bueno, vamos viendo ya lo que vamos haciendo, ¿no? Hasta ahora se ha utilizado el git init para iniciar un repositorio en el archivo, en la carpeta que yo estoy. Hemos utilizado git status para ver el estado en lo que estamos haciendo, un git add para ir añadiendo los archivos en la lista de preparación, los git commits para confirmar los cambios que hagamos, y el que menos hemos usado hasta ahora es el git log, que git log pues me muestra todos los cambios que voy haciendo, ¿sí? Aquí en estos commits me muestra los hash que tiene pues, para identificar los cambios que se han hecho. Pero aquí con git log yo puedo ver diferentes cosas, ¿sí? Porque aquí no es muy descriptivo lo que si yo le mando solo git log.
Entonces voy a hacer uso de algunas de las opciones que tiene git log. La primera es "-p", que lo que va a hacer es, a ver, primero, en este primer commit, me dice, a ver, el autor fue tal, la fecha tal, aquí está el comentario, y pues aquí me dice, a ver, diferencias aquí entre estos dos archivitos, datos y datos txt y datos txt. Aquí básicamente, pues, lo que me dice es que se ha añadido este archivo, ¿sí? Como no he hecho no he añadido ninguna línea de código ni nada, pues simplemente me indica, a ver, que yo, pues, solo he creado el archivo, ¿sí? En este otro commit, igual, ¿no? Los cambios, y pues igual, he añadido solo readme txt, ¿sí? Otra forma de usar es este comando es de la siguiente. Es haciendo uso de git log si yo solo quiero ver el último commit. O si yo quiero ver, pues, 2 commits o n commits. Vamos a centrarnos en el primero, ¿no? Me va a mostrar el último commit, ¿sí? De lo que estamos haciendo. Vamos a hacerlo un poquito más interactivo, con más información, pues para que se vean los cambios que vamos haciendo, ¿no? Porque hay otro que es el git stat, y en cambio este es a nivel de archivo. Me dice, a ver, se añade un archivo, pero como no he hecho ninguna cosa realmente, en este primer archivo me dice no hay inserciones y no se ha borrado nada. Pero en el readme.txt me dice se ha cambiado este archivo, se han hecho 2 inserciones. ¿Sí? Aquí ya me va indicando pues diferentes cosas, ¿no? Dentro de este o con este archivo. Bien. Vamos a pues hacer ya unos ejemplos para ver realmente qué más podemos ver con estos archivos básicos, ¿no? Porque como les digo, hay muchos más. Todavía no entramos en la parte de ramas, ni de bajarnos un repositorio, ni de mezclar las ramas con los cambios que se hayan hecho, porque eso tiene más sentido si ya trabajamos entre varias personas, ¿sí? Vamos entonces con lo que son los comandos básicos, ¿no? Por ejemplo, digo, a ver, git datos, nano datos, y pues aquí, por ejemplo, digamos que voy a ir añadiendo algunos puntos. ¿Qué más? Bueno, dejémoslo ahí, ¿sí? Digo, a ver, ¿qué pasó aquí? Con git status primero me dice que en un archivo existente ha sido modificado, que es el datos.txt. Y tengo el otro, mi archivo info.txt, que pues yo no le he hecho nada, que realmente pues aquí no le he hecho mayor cosa y pues yo puedo ignorarlo o puedo luego añadirlo, pero no voy a prestarle atención, ¿sí? Entonces, pues voy a añadir ese archivo a la lista de preparados. ¿Qué comando debo utilizar en este caso para añadirle a la lista de preparados? Git add. En este caso, ¿a cuál voy a añadir? Datos. ¿Sí? Siempre es importante indicar qué datos quiero añadir. Puedo yo añadir también los dos.
el info.txt. Puedo ir añadiendo todos de golpe, ¿no? Pero pues solo quiero este. Ya lo añadí. Y pues voy a hacer un comment, ¿sí? ¿Qué opción se utilizaba en este caso? Pues para no abrir el editor, sino directamente hacer el commit solo desde consola. ¿Qué tenía que añadirle? Menos Guión M. M. Mensaje. Sí, hay un mensaje, -m, y entre comillas dobles el mensaje, ¿no? Emoción. Ya añadí ese cambio. Y pues vamos a ver lo siguiente. No me fijé. No me fijé realmente en qué parte decía, pero aquí cuando vamos a hacer. Vamos a hacerlo nuevamente. Vamos a No es el número allá. de líneas Sí, de datos. exactamente. Eso mismo sí. Aquí pues me va a indicar, ya vamos a ver justamente con un comando qué es lo que he hecho. ¿Sí? Porque puede que yo quiera saber qué tiene un archivo y otro no. Por ejemplo, vamos a ver. Vamos por datos mismo. ¿Sí? Ya. Sí, justamente se añadieron 4 líneas, ¿no? Vamos voy a añadirle otro. ¿Guardo? Vamos a añadir este archivo. Y voy a hacer el git commit. ¿Sí? Me dice, un archivo cambiado, porque ya existía. He hecho 2 inserciones aquí. Y he hecho una eliminación. ¿Sí? En este caso, todo lo que yo haga me va a ir siguiendo la pista, ¿no? 2 inserciones, pues porque por ahí añadí un espacio. Añadí la línea que me faltaba. Eliminación, pues porque por ahí pude haber borrado, ¿se acuerdan que borré la que estaba con mayúscula? Vamos a verlo ya con otro comando, ¿sí? Este es un comando bastante bueno. Por ejemplo, ¿qué otro campo puedo añadir? Cédula. ¿Ya? Cédula. ¿Ya? Y pues aquí voy a decir que... Ya voy a decir dirección Quito. ¿Ya? Guardo. Añado. Vamos a ver, aquí hay un comando bastante interesante. ¿Qué pasó? Me va este comando. Cache. ¿Ya?
Ese que no quiero. Vamos a ver. Voy a hacer nuevamente porque le salí guardando y luego me quitó todo el archivo del de lo que estaba en el repositorio. Me voy nuevamente a datos. Voy a ponerle ya, esto y voy a ponerle otro dato. Cédula, dirección. Con este comando git diff, lo que hace es, a ver, me dice, hay una diferencia entre el mismo archivo, ¿no? Porque inicialmente tenías una información, pero luego hiciste algún cambio, ¿sí? Entonces, me dice, a ver, tienes esta información, nombre Leo, eso es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Ah, pero aquí en cédula, tú borraste algo, le añadiste algo nuevo aquí, y me dice, añadiste una línea de ocupación, ¿sí? Esto es lo que tenía antes de, cuando ya tenía en el commit, y esto es, por decirlo así, lo que he añadido. Entonces, él me va localizando, inclusive por caracteres que yo haya borrado. Me dice, tú borraste, tú modificaste, añadiste esto, y también añadiste esta línea, ¿sí? Tú has añadido esa línea, ¿sí? Entonces, con este comando me permite ver los cambios que aún no están preparados, ¿no? Antes de que, pues, yo no sé qué hice ese día, digamos que no hice un commit un día, de que no lo añadí. Digo, chuta, no me acuerdo realmente qué hice en esos archivos. Digo, voy a revisar. Y digo, ah, bueno, he cambiado. Digo, sí, esto sí me sirve. Entonces digo, ya, voy a conservarlo, ¿no? Ahora sí voy a añadir este archivo, ¿sí? Digo, pues, como sí quiero eso, perdón, antes de hacer el commit, digo, mire, aquí hay, cuando yo mando git status, digamos que yo lo añadí, pero yo no quiero hacer ese cambio. ¿Sí? Ya me da git mismo, ya me da ayudas, ¿no? Me dice, puedes usar git add para añadir este archivo, o puedes acá en referencia a modify, puedes usar git restore para quitarlo, ¿no? Entonces vamos a aplicarle este, ¿ya? Ahí, me faltó aquí, chic. Y digo, ¿a qué archivo? A datos.txt. ¿Sí? Digo git status. Me dice, ¿qué pasó? Que ya me quitó, pues ya me lo, a mi datos.txt, me quitó de mi lista de preparados, ¿sí? Si yo estos cambios yo no los quisiera aplicar, esto que hice que cambié a un 4 y le añadí esta línea, Git me va a permitir regresar a la versión anterior. ¿Cómo? Cuando yo mando el git status, me da las opciones de añadir a la lista de preparados o de restaurarlo para pues volver a un estado anterior. ¿Qué pasará si yo mando este git restore? Volvemos a la otra versión que tenemos. Sin ¿Correcto? ocupación y sin cambios de cédula. Sí. Vamos a hacer git restore. Digo cat datos.
Todo eso me va permitiendo Git, ¿no? Si yo por ahí, pues, chuta, cambié algo que no debía cambiar, me dicen, ¿sabes qué? Ese cambio no lo hagas, regresa totalmente al anterior antes de que hagas algún commit. Ejecuto el git restore y me restaura a la versión anterior, ¿no? Si quiero añadirlo, pues hago el git add y lo que va a hacer es añadirlo a mi lista de preparados y luego hacer el commit. ¿Qué pasaría o qué pasa generalmente cuando tenemos muchos cambios? ¿Sí? Digamos que he modificado o he ido creando unas 6 clases. Yo digo, a ver, git status. Y me dice, tengo una 1, 2, he modificado estos archivos. Digamos que son más. Digamos que son más para no ponerlo tan fácil. ¿Qué tendría que ir haciendo yo para pues añadir a mi lista de preparados y luego guardar? ¿Algún voluntario? ¿Puedes repetir la pregunta, Inge? Claro. Como vemos aquí yo tengo varios archivos. ¿Qué tendría que irlos para irlos añadiendo y luego hacer el commit? ¿Qué comando ejecutaría? Git add y todos los archivos. Ujú. Tendría que ir pues añadiendo cada uno de estos archivos, ¿no es cierto? Entonces, aquí viene el problema de que cuando yo he hecho, pues como les decía, un cambio puede involucrar que modifique varios archivos. Por ejemplo, añado un campo en alguna base de datos y ese campo es bastante importante. Puede ser alguna bandera que me indique algún estado y yo tengo que irlo añadiendo en cada uno de los archivos que debe afectar. Entonces, me va a afectar unos 10, unos 20 archivos. Sería bastante problemático ir uno por uno, pues añadiéndolos y luego haciendo el commit. Hay una opción especial de commit que se salta el paso de preparación, se salta el paso de añadir a la lista de preparación y añadir todos los archivos de golpe, ¿sí? Git commit -a -m generales. Con -a yo le digo que me añada todo lo que está en, ¿no? Algo pasó aquí. No me lo cogió. -a. Como son nuevos, pues me parece que no me los está reconociendo con -a. Hay un comando adicional que es la ayuda. Vamos a ver qué es lo que me dice la ayuda. Me dice, a ver. Vamos a ver por qué no me coge el -a. Commit command. Oh, ya. Bueno, aquí es el problema. Va a añadir los cambios solo a los archivos conocidos. Como estos archivos son nuevos, pues no me los está añadiendo, ¿sí? Entonces, pues sí o sí me va a tocar añadirlos uno por uno. Todos sus archivos primero deben estar creados, por así decirlo, y luego me va a almacenar, ¿no? Estos archivos. En este caso, pues sí o sí tengo que irlos añadiendo, pues uno por uno, por lo que son archivos nuevos. Y pues para poder hacer esos cambios, ¿no?
Entonces sí o sí me va a tocar irlos añadiendo, un poquito engorroso, pero pues ese comando me va a servir en cambio ya cuando tenga todo añadido posterior o anteriormente, ¿no? Vamos a ver. Y pues aquí ya tiene sentido usar un git log, ¿sí? Ya me lista todos los cambios que yo he hecho. También me va a listar, yo solo quiero los dos últimos. Me dice, a ver, en este último commit, yo añadí todos estos ficheros, ¿sí? He añadido 10 ficheros y pues en este último commit no hice nada más, solo he añadido ficheros. Pero puede que ahí, si es que cambiaba en alguna cosa, pues me hubiera dicho, hay tantas inserciones, hay tantas eliminaciones en cada uno de esos ficheros, ¿no? Básicamente es eso. Hasta aquí no sé si tienen alguna pregunta, muchachos. Sí, ¿no? ¿Hay alguna duda de esta parte? Hemos visto ahorita solo comandos básicos, ¿no? Ya luego ya empezaremos a trabajar ya en grupo, ya iremos viendo pues las necesidades, ¿no? Porque ahorita como estamos trabajando en pues, solos, pues primero hay que ir entendiendo los comandos básicos, ¿sí? Para ir añadiendo y ya luego pues utilizaremos los comandos más avanzados, ¿no? Los pull o push, que ya son cuando trabajamos con repositorios, ¿sí? No sé si tienen alguna duda, muchachos. Profe, ¿cuándo eran las tutorías con usted? Los días jueves de 9 a 10. Gracias. Ya. Si no hay preguntas, nos vamos a quedar hasta aquí. Yo les voy a subir una tarea en el aula virtual, que es una consulta nada más, ¿no? Pero más o menos para ya ir entrando pues en lo que es la materia en la parte de control de versiones. Voy a subirla hoy, pero si no mal recuerdo, mañana y el domingo van a estar deshabilitadas la plataforma y pues por si acaso los voy a subir también al grupo, ¿no? Para que puedan realizar la tarea correspondiente y eso sería nada más, ¿no? ¿Y cuándo tenemos que entregar la tarea, Inge? Sería el lunes. Es como les digo, es una consulta pequeñita, ¿sí? Va a ser entre las parejas mismas y también ya voy a revisar la tarea que han hecho. Es una tarea bastante simple. Justamente viene relacionada con los sistemas de control de versiones que pues vamos a ir utilizando, ¿no? Ya les indicaré también en dónde van a crearse pues una cuenta, ya sea en GitHub o en GitLab, pues para ya ir comenzando a trabajar ya con repositorios, ¿no? Para ya ir viendo otros comandos como son push, pull, como el clone, para justamente que son para clonar los repositorios, para enviar cambios, para recibir cambios, y ahí vamos a ir viendo realmente la utilidad, ¿no? Bien, si no hay preguntas, muchachos, nos quedamos hasta aquí, ¿no? Bien, que tengan una buena noche, muchachos. Hasta, Inge, pase bien. Hasta luego, luego. Inge. Ingeniero, muchas gracias. Ay, Gracias, Inge. Hasta luego, Inge. gracias, Inge.